say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if you love? Pues señores, ya saben, librería Lanzarote, porque tenemos que seguir nosotros con nuestro mundo aparte, ¿no? Sí, bueno, y tan aparte. Es que para poder escribir todo esto tienes que apartarte un poco. No puedes ponerte a escribir en medio de la muchedumbre, en medio del caos, en medio de una reunión social. El Tampoco proceso... puedes leer en medio de ninguna de No, esas cosas. exactamente. El proceso de escritura y de lectura, el proceso del libro es una historia de Me estoy apartarte. acordando, perdona Tomás, que yo sé de una que en medio de la discoteca se llevaba el libro y se ponía a leer. Pues sí, para eso ya hay que tener valor. No sé qué sería lo que Que leería, de pero verdad. el nivel de concentración que se puede obtener con semejante ruido alrededor, Se iba una paralela ahí. no sé. Bueno, si lo consigue, desde luego una habilidad que sería cuestión de que nos enseñara a todos, ¿no? Pero en fin. Ya nos pondremos en sus manos. Pero bueno, el común de los mortales necesita tanto para leer como para escribir un poco de abstracción, un poco de silencio. Hay gente que lee o estudia con música clásica, música de fondo y tal, ¿no? Pero es como un acompañamiento, una historia de tal, o en el mar, o con un bullicio lejano. Pero en cualquier caso, sí, bueno, incluso en una discoteca, si lo que estás leyendo te tienes lo suficientemente entretenido, eres capaz de abstraerte. O sea, tú formas al final, tú y el libro acaban formando un ente único que está separado del alrededor. Y en el proceso de escritura igual. O sea, tú para escribir necesitas aislarte por completo. Ya lo contaba José Luis Correa, que pese a que él escribe en lugares públicos, porque escribe en cafeterías y tal, la va anotando y tal, ¿no? Efectivamente él se evade, ¿no? Del alrededor, del lugar, del espacio y del tiempo, porque se mete dentro de otro tiempo y otro espacio que es el tiempo y el espacio de la novela. Entonces, de la novela o de lo que quieras estar escribiendo. Así ocurre le ocurre a la protagonista de la última novela de Carmen Amorá, que se llama El Rayo Dormido, que decide contar la historia, esas historias contadas desde los dos extremos, contar la misma historia. En el caso son dos desaparecidos de la guerra civil, un sacerdote que murió fusilado y uno que estaba en el bando republicano, del que no se desapareció, no se sabe tal, ¿no? Entonces ella va al pueblo, o sea, sabes que en ocasiones hubo pueblos en la península en que hermanos, familiares, amigos se vieron enfrentados porque se vieron separados, por uno cayó en un bando y el otro cayó en el otro bando y se vieron enfrentados, fusil en mano, defendiendo una causa que en ocasiones ni siquiera era la suya, ¿no? Entonces ella empieza a investigar qué ocurrió con estos dos individuos, ¿no? Esa historia, la historia antes de la guerra, ¿no? Cuál era la relación que se había establecido entre ellos y qué fue lo que pasó, ¿no? En ese proceso de recabar información para escribir esa historia, recibe a través de Facebook, que ahora las nuevas tecnologías y los medios de comunicación de masa ya tiene Facebook, forma parte de ello, como Twitter o como cualquier otro, recibe la llamada de una amiga para aclararle una historia del pasado que las une y que tal. Entonces, con aquella historia del pasado y esta historia del pasado, Carmen Amora construye una historia del presente muy, muy curiosa, ¿no? Porque ver cómo en ocasiones las cosas no resueltas en el pasado van resumiendo hasta que llega el olor al día de hoy. Y hay que pararse y limpiar para poder seguir adelante, porque si no ya el lastre es demasiado, ya el ambiente se vicia en exceso y ya no se puede continuar, ¿no? Una Una muy realidad. buena novela, indudablemente. Pues como estamos de escrituras y escrituras, vamos a una que se llama El taller de escritura. La autora se llama Jean C. Willett y yo no sé si, bueno, sé que hay en Lanzarote mucha gente con inquietudes literarias y sé que hay alguno en Lanzarote, me consta, que ha participado en algún taller de escritura, tanto a distancia como a nivel local, o se ha desplazado a otro sitio para hacerlo de manera presencial. Son esos talleres de escritura en los que te enseñan los rudimentos, no te enseñan a escribir una novela magistral si tú no tienes algo bueno que contar, pero sí te enseñan lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? O sea, te enseñan, digamos, lo que es la estructura, te enseñan los rudimentos para levantar una casa. Luego tendrá categoría artística si eres un buen arquitecto, pero bueno, por lo menos te enseñan a que las paredes de eso no se te caigan, a que tengan unos buenos cimientos, a construir la parte narrativa, a construir los personajes para que sean muy verosímiles. Bueno, pues todo ese tipo de rudimentos que se enseña en un taller literario. Y en este caso, pues habla de una protagonista que lleva un taller literario, que publicó novelas en su día, pero tanto su carrera literaria como su carrera emocional, sentimental, han corrido la misma suerte y están desaparecidas por completo. Entonces ella está muy refugiada en ese asunto del taller literario, ¿no?
Y hay en los talleres literarios, eso es verdad, pues yo he participado en algunos, una galería de personajes, cada uno con sus intereses, sus ilusiones, el que va con ínfulas de estar allí por aprender algo, por tal, pero vamos, por entretener el tiempo porque es la que ya se lo sabe todo. El que va buscando un asunto más intimista, que no tiene afán ninguno de publicar, sino que quiere un poco aprender para poder escribirse su propia historia, tal, bueno, un catálogo de gente, pues como la vida normal, ¿no? Entonces empieza a ocurrir un suceso extraordinario con unas llamadas y unos anónimos en medio de ese grupo de gente y aparece un cadáver. Vaya. Hasta ahí Todo puedes el- leer, o sea, una de las Todas las cosas que, herramientas una de las necesarias. cosas, uno de los géneros que se aprende a escribir en un taller literario es la novela negra. Pues sí, Entonces, en ocasiones la realidad es más negra que las más negra de las novelas negras, ¿no? cierto. Bueno, A veces la... tiene parte tal, hay una parte muy hilarante, muy desquiciada, muy tal, que, bueno, de alguna manera garantiza el que la lectura sea muy entretenida, aparte de aprender y cuchichear sobre qué ocurre dentro de esos círculos en ocasiones tan cerrados de los adeptos a los talleres literarios, porque después también hay ese tipo de que ha asistido a uno, a dos, a tres, a 10, a 20 talleres literarios y no termina nunca de escribir nada. Que ¿Por qué ese, será? yo no voy a contestar a esa pregunta, pero a verlos a ellos, ¿no? Estupendo. Bueno, Este me gusta. y Porque estas todos hemos memorias, tenido... unas memorias muy originales, porque son las memorias, así se llaman, memorias de un amigo imaginario. Y yo creo que muchos niños, a mí me ocurre que además entre los niños pequeños que ha habido en mi vida, tengo una historia muy cercana de alguien que decía tener un amigo imaginario y cuando tenía 4 o 5 años abría la puerta de su casa y sus padres, ¿dónde vas? Entonces, no, que nos voy a nombrar para no que haya tal, pues que tal persona se va y cerraba, le decía adiós y cerraba la puerta, él no se iba a ir y abría la puerta a su amigo porque su amigo se iba y tal, ¿no? Incluso le llegó a decir a sus padres que él tenía otros padres que no eran ellos, pero que él prefería quedarse aquí con estos. Tal, ¿no? Entonces, y yo lo oía, porque lo oía yo y lo vi yo sentado en su cama, hablando, charlando animadamente con la otra persona, pero no es que él hablaba y se contestaba a sí mismo, sino él hablaba, escuchaba y respondía. Y en alguna ocasión, alguna de esas frases tenía tanta coherencia que yo llegué a decir, digo, lo tiene que estar viendo, no lo puedo decir, lo tiene que estar, él lo tendrá que estar viendo, porque es que si no, esto no tiene explicación, ¿no? Pues, o esa imaginación está muy allá, ¿no? Bueno, ese fenómeno que es muy común, parece ser, que yo recuerdo a mí no me pasó, pero parece ser que es muy común en determinada época de la infancia, que es lo del amigo imaginario, responde en ocasiones a determinadas carencias afectivas, emocionales, y en otras ocasiones no se ha encontrado el por qué, porque son niños a lo mejor pues con todas sus necesidades emocionales cubiertas y muy atendidos y muy felices, y sin embargo tienen ese tal, ¿no? Entonces, de mayor, cuando recuerdas esa historia, en ocasiones la recuerdas de manera entrañable, ay, sí, me acuerdo de aquella historia y tal, ¿no? Hay gente, me ha pasado, a las que les he preguntado y no han querido contar, o sea, es una cosa como que se lo reservan para sí. Y luego está el caso curioso de esta novela, que es que quien cuenta la historia no es el humano, Sino el amigo imaginario. sino el amigo imaginario, porque el humano está en peligro y él no lo sabe. Vaya. Entonces, este amigo imaginario está muy preocupado porque es el niño que lo imagina está en peligro y tiene que avisarlo. Entonces me parece una cosa muy curiosa, digo, en ocasiones a la hora de abordar una novela, ya no, muchas veces, bueno, se va a lo trillado, a lo que se aprende en los talleres literarios de cómo se estructura una novela. Luego aparece alguien con una idea brillante, una manera nueva de enfocar el asunto y aparece una cosa y digo, mira, será buena, mala novela, te gustará o no te gustará, pero el punto de ataque por lo menos resulta muy llamativo, muy original, ¿no? Entonces, bueno. Tomás, nos Pues queda esas son un mis minutito propuestas. nada más Y un porque... minutito, recordarles a todo el mundo que pese a que el mundo de la literatura es así fantástico, luego la realidad es un poco más dura, se impone. Ya estamos al comienzo del curso, ya están todos los libros de texto, ya están los papás y las mamás con las listas del material y los libros y en el espejo, iba a decir, en el cristal, donde en el tablón de anuncios del colegio está todo apuntado, hay que ir y apuntar y ver qué es lo que tiene, qué es lo que falta. No hay tarjetas de gratuidad este año, ya eso lo sabe todo el mundo, tal. No se van a cambiar los libros de texto, tampoco, o sea, todos los centros no van a pedir libros nuevos, van a tener que comprar los padres pues aquellos libros que no entraban dentro de la gratuidad, los libros que ya no estaban dentro de la gratuidad y que no tienen presencia física dentro de los institutos ni en los colegios, pero aquellos que ya estaban allí se van a seguir reutilizando
Hay además una muy buena labor por parte del profesorado y de los maestros de concienciación a los niños, del cuidado del material con el que trabajamos, porque no solo es nuestro, sino es nuestro y de los que vienen detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, enhorabuena, porque están haciendo una labor muy, muy importante. Y bueno, nosotros por nuestra parte, por parte de Librería Lanzarote, vamos a tratar de contribuir a este comienzo de curso, dadas las circunstancias, con la crisis que hay, que hasta la palabra le estoy cogiendo coraje, Sí, porque me tiene un poco aburrido. la verdad. Pues dadas estas circunstancias vamos a colaborar con un 30% de descuento durante el mes de septiembre en toda la papelería que se necesita en los colegios. O sea, Una gran ayuda, la verdad. folios, libretas, lápices, goma, bolígrafos, Rotring, puesto todo. Prepárame la cajita del mío. Bueno, eso por lo menos para intentar... Que no me acordaba. De los... para que este comienzo de curso pues no sea tan tal, porque realmente ya lo sabemos todos, hay gente que está muy apurada económicamente y es muy triste ver a un niño que no, o sea, en ocasiones cuando veo que algún profesor o algún maestro le reprende a un niño porque no lleva su material, yo siempre les digo, ¿qué más quisiera el niño que llevar todo su material? Y cuando los padres no se lo pueden proveer, ese niño sufre. Entonces, como para que encima le esté diciendo que era tal, ¿no? Y yo creo que este año además eso se va a ver muy a menudo. Ya sé de padres, porque nos han comentado así, que han cogido del material sobrante de otros años y han reciclado y afilamos los lápices y aprovechamos la media libreta que te queda y tal, ¿no? Cuando es niño lo que quiere el primer día de clase es ir estrenándolo todo, ¿no? Pero bueno, estamos en lo que estamos y bueno, pero vamos a salir y por nuestra parte, bueno, intentar ayudar, echar una mano en lo que se pueda. Pues eso se agradece siempre. Gracias, Tomás. Gracias a ti como siempre. Pues ya lo saben, Librería Lanzarote, 30% de descuento en todo ese material de papelería que necesitamos también para la vuelta al cole. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say